Desde pequeños, todos sentimos que hay lugares donde no deberíamos estar. Espacios vacíos, silencios demasiado largos. Pero, ¿y si ese miedo tiene una razón real? ¿Y si, al menor error, puedes caer en un lugar que no existe en ningún mapa y del que nadie ha regresado jamás? Hoy en Archivos Perdidos presentamos... Nadie sabe quién creó las backrooms, pero hay teorías. Algunos creen que son una dimensión rota, fragmentos de realidad acumulados en el limbo. Otros aseguran que son un experimento fallido del gobierno, algo como el proyecto MK Ultra, pero con espacio-tiempo. También están quienes aseguran que las backrooms siempre han estado ahí. Lugares fuera de la lógica, esperando a que alguien caiga. Las backrooms son un supuesto plano alternativo de la realidad. Un laberinto interminable de pasillos amarillos, iluminados por luces fluorescentes que emiten un zumbido constante. Y una humedad en la alfombra que nunca se seca. Todo comienza con un fenómeno llamado no-clip, un fallo en la realidad. Como si el universo tuviera bugs. Puedes no clipear sin querer, cayendo, durmiendo, incluso abriendo la puerta equivocada. Nadie sabe cómo funciona, solo que, cuando ocurre, despiertas ahí. Aunque parezca un solo lugar, las backrooms están compuestas por niveles. Los primeros niveles de las backrooms representan una escalada progresiva en la distorsión de la realidad y el peligro. El nivel 0, conocido como el vestíbulo, es un laberinto infinito de habitaciones con paredes amarillas desgastadas, moqueta húmeda y luces fluorescentes que zumban sin cesar. Es el punto de entrada más común para quienes no clipean fuera del mundo real, y aunque parece vacío, transmite una sensación constante de vigilancia. A medida que uno avanza, llega al nivel 1, un entorno más oscuro y mecánico, repleto de pasillos industriales, concreto agrietado y sistemas de tuberías que crujen en la distancia. Aquí, las entidades comienzan a manifestarse con mayor frecuencia, y la infraestructura parece tener voluntad propia. Finalmente, en el nivel 2, los corredores se estrechan, el calor se vuelve insoportable y los pasillos están saturados de vapor, cables expuestos y puertas selladas. Es un entorno hostil, habitado por entidades más agresivas y con un aire constante de inminente colapso mental. Cada nivel no solo altera el entorno físico, sino también la percepción y la resistencia del explorador. Hay más niveles, cientos, tal vez miles, y algunos no siguen lógica alguna. Habitaciones con gravedad invertida, dimensiones acuáticas, zonas de oscuridad absoluta. Pero lo peor no son los niveles, son las entidades que lo conforman. En los niveles más oscuros de las backrooms, el silencio puede parecer una bendición, hasta que lo rompen los Smilers. Estas entidades no tienen cuerpo visible, solo dos ojos brillantes que te observan desde las sombras, y una sonrisa demasiado perfecta, demasiado inmóvil. No atacan de inmediato, te observan, esperan que te desesperes, que corras, que apagues tu luz, y cuando lo haces, su sonrisa es lo último que ves. Algunos dicen que son atraídos por el miedo. Otros creen que solo existen cuando tú los crees reales. Pero todos coinciden en algo. Si los ves, no sonrías de vuelta. Son el recuerdo retorcido de lo que una vez fue humano. Se arrastran por el suelo con movimientos frenéticos, como si la cordura ya no existiera en sus huesos. Van en cuatro patas, gruñen como perros,
pero sus cuerpos son claramente humanos, aunque deformados, pelados, torcidos por el sufrimiento. Te pueden oler si sudas, te pueden oír si corres. Algunos sobrevivientes han contado que intentaron hablarles, y uno de ellos respondió con un grito que no era de rabia, sino de dolor. Si te cruzas con uno, mantén la calma, porque si muestras miedo, ellos mostrarán sus dientes. En los pasillos más silenciosos, a veces te toparás con personas sin rostro. Caminan sin rumbo, con los brazos colgando, como si repitieran una rutina olvidada. Son los facelings, seres humanoides cubiertos de piel lisa, donde debería estar su cara. Algunos parecen adultos, otros son niños. No atacan, solo están allí. Pero si los miras mucho tiempo, empiezan a imitarte. Y si te ven gritar, gritan contigo. No se sabe si son víctimas atrapadas por la realidad o manifestaciones de soledad. Pero hay una regla simple: nunca les hables, porque si lo haces, tal vez respondan, y no de buena manera. Todo parece inofensivo al principio. Luces de colores, globos flotando, música de cumpleaños en la distancia. Pero esa falsa felicidad esconde a los partygoers. Estas criaturas llevan trajes amarillos con sonrisas dibujadas grotescamente en sus caras. Caminan con una energía inquietante, como si estuvieran atrapados en una fiesta eterna, donde tú eres la piñata. Se comunican con gestos exagerados, te invitan a unirte, y si aceptas, nunca vuelves a ser tú. Algunos dicen que las víctimas se convierten en ellos, que su carne es usada para fabricar más disfraces. Si escuchas la música, aléjate. Ya has sido invitado. En ciertas zonas del backrooms, el suelo parece temblar, no por terremotos, sino por algo que respira desde abajo. Los clumps son masas amorfas de carne y brazos, restos de cuerpos humanos fusionados sin orden ni sentido. Se arrastran por los túneles, extendiendo extremidades como raíces vivas, buscando a su próxima víctima. No tienen ojos, pero sienten cada vibración. Si haces ruido, te oyen. Si te mueves rápido, te atrapan. Se dice que cada brazo conserva el recuerdo de quien fue. A veces puedes escuchar susurros entre ellos, como si aún supieran que están atrapados dentro de sí mismos. Los Dullers no corren, no gritan, no muestran señales de vida, hasta que cometes el error de mirar hacia otro lado. Son figuras humanoides grises, estáticas, sin rostro, sin ropa, sin rasgos. Se quedan de pie, observándote, hasta que parpadeas, y entonces están más cerca. No puedes huir de ellos como lo harías con otras entidades. Solo puedes verlos y mantenerlos lejos con tu atención. Pero nadie puede mirar para siempre. Tarde o temprano, tus ojos se cierran, y cuando los vuelvas a abrir, puede que ya no estés en el mismo lugar. En el nivel 5, donde las paredes están cubiertas de papel tapiz mohoso y el aire se vuelve denso, habita una criatura que muchos confunden con algo inofensivo. Pero los Death Moths no son mariposas. Son monstruos alados del tamaño de un hombre adulto, cubiertos de un polvo venenoso que puede cegarte o paralizarte. Las hembras son especialmente agresivas y si detectan luz o movimiento, atacan sin piedad. Se alimentan de carne, pero no matan de inmediato. Prefieren debilitar y luego arrastrar a sus presas a sus nidos. Si ves alas en la oscuridad, apaga tu linterna y reza.
Es una criatura humanoide, o posiblemente un grupo de ellas, extremadamente hostil, que habita las backrooms. Se manifiesta a partir de una sustancia negra, parecida al moho, que se encuentra en las paredes y suelos del lugar. Su presencia representa una seria amenaza para los humanos. Se cree que esta entidad fue responsable de la muerte de Nicholas Bolton, persona cuyo paradero se cree que cayó en este lugar y cuyo cuerpo mostró signos de destrucción severa de tejidos y bacterias mutadas. Algunos creen que si encuentras una puerta negra sin pomo, puedes salir. Otros hablan de ascensores que bajan a niveles imposibles, hasta que uno te lleva de vuelta. Pero nada es seguro, porque las backrooms no son un lugar lógico. Es un laberinto diseñado para que olvides quién eres y para que no salgas nunca. Así que la próxima vez que pases por un edificio abandonado o veas una habitación demasiado vacía para estar ahí, no entres, porque puede que nunca más veas el mundo real. Y si todavía estás escuchando esto, tal vez ya no estés aquí. Tal vez esto sea lo último que escuches antes de desaparecer. Pero si quieres seguir explorando lo que nadie debería ver, suscríbete al canal, deja tu like y prepárate para lo que viene, porque las puertas ya están abiertas y no todas llevan de vuelta a casa.